Saludos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos a su amigo Jorge Bonilla en tu espacio OTI Face Express. El día de hoy para poder traerte cómo la asambleísta de UNES, Jimena Garzón, enfrenta a uno de estos pauteros, prácticamente lo coge de los cachos y lo sienta y le hace ver que lo que él asevera no es verdad, porque ellos están desesperados por el juicio político y hasta le cuestiona que por qué si en el gobierno de Rafael Correa a los 10 años hubo tanta corrupción, ahora ellos atentan ir en contra del presidente que ellos defienden por este caso que está haciendo, como que un caso de corrupción pueda tapar a otro y dejando claro que quieren la impunidad para este presidente que no representa al gobierno, solamente a las élites. Así de sinvergüenza esta gente, pero lo bueno es que ella lo deja callado. Por favor, regálanos ese like, comparte este video y siga en todas estas redes. La otra es un poco extensa, pues te pido que la veas hasta el final. Veamos. Y el informe que recomendaba el archivo era de minoría, porque la comisión son 9 integrantes, 5 de los cuales no estuvieron de acuerdo y votaron en contra, que es lo que correspondía con base en el procedimiento parlamentario y en este fallo. El informe de minoría dice la Procuraduría que no debía existir. Por eso, porque no debía existir un informe de minoría y tampoco hubo uno de mayoría. Porque el presidente de la comisión no dio paso a la moción para tratar las observaciones de la mayoría. Entonces, incumplió el pronunciamiento del procurador al dar paso o al pretender impulsar un informe de minoría, no respetó el procedimiento parlamentario al no considerar la segunda moción y tampoco se recogieron observaciones, que es lo que manda la norma, porque la convocatoria decía conocer el informe. Y quienes estamos en comisiones sabemos que al conocer podemos mocionar reformas, podemos mocionar ajustes y llegar a un informe que precautele la integridad y la voluntad de la mayoría, que es lo que dicta la norma. Según ustedes, los legisladores del correísmo, del Partido Social Cristiano, la fracción de Pachacutic, la fracción de la Izquierda Democrática, que han sumado estos 88 votos, este procedimiento de la Asamblea es correcto y, digamos, impulsa el juicio político en contra del presidente de la República. Sí, es un procedimiento constitucional además, porque está en la Carta Magna, es parte de nuestra Constitución, y además se marca, yo me atrevo a decirlo de esta manera, en un reto institucional. Se convierte en un reto institucional desde la Facultad de Fiscalización y Control Político. Y me parece que eso también nos va a dejar varias enseñanzas, nos ha mostrado también varios vacíos o ambigüedades que tienen que esclarecerse en la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a los procesos de fiscalización de esta índole, porque los juicios políticos de secretarios de Estado son claros en cuanto a su seguimiento y la finalización de los procesos. Pero sí me parece que nos deja también una enseñanza en términos institucionales. Pero además, en este punto, y hablándolo yo más de índole política, siento un precedente importante para el cumplimiento de lo que el jefe de Estado propone y debe hacer al momento de sentarse en Carondelet. Y digo esto porque podemos hablar de la contundencia de las pruebas, de la pertinencia de las pruebas, podemos hablar de la ausencia de aquellos legisladores que hoy se muestran preocupados de las pruebas, pero nunca estuvieron presentes en la comisión de fiscalización para escuchar los alegatos y demás. Ojalá revisen, porque para la próxima sesión que seremos convocados en este sentido, nos juntarán toda la información, cargos, descargos, alegatos, en fin, y ojalá aquellos que están dudando de las pruebas las encuentren en estos documentos, pero fundamentalmente marca también la necesidad de enfrentar la crisis institucional que me refiero al Estado está enfrentando en este momento, y digo, valga la redundancia, enfrentarla desde el cumplir las obligaciones constitucionales de cada función del Estado. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, legislando y fiscalizando. Dos cosas. Esto fundamentalmente marca un precedente para lo que significa un juicio político a un presidente de la República, sea cual fuere. Así es. Y hay una responsabilidad enorme en el manejo de este procedimiento, porque mañana más tarde puede presentarse algún otro evento que motive un juicio político a cualquier otro presidente por algo que hizo o dejó de hacer un ministro, un secretario de Estado, un delegado del presidente de la República. Y con este precedente que se está marcando ahora, fácilmente se puede llegar a enjuiciar y destituir a un presidente de la República. Y es que además no se ha entendido que quienes estamos en cargos de elección popular que terminan conduciendo a la toma de decisiones políticas tenemos esa responsabilidad también. Es decir, no únicamente opera el tema del sistema de justicia como tal, que es importante, y aquí un paréntesis, no es que ha dejado de existir el tema del León de Troya, no es que ha dejado de existir la trama del Gran Padrino, sigue existiendo y está en manos de la Fiscalía, pero ahora el precedente que sienta la Corte Constitucional en su dictamen de admisibilidad, refiriéndose a que la Asamblea Nacional tiene y en el procedimiento de juicio político se constituye la mayor expresión de la facultad de fiscalización, y además con la propia sentencia de la Corte, diferenciando el control político del control jurisdiccional, por supuesto que siendo un precedente importante, porque no se debe pensar que únicamente hacemos política los meses de las elecciones o el momento en el que buscamos ser candidatos o candidatas. Tomamos decisiones políticas desde cargos políticos que tienen, en el caso del Ejecutivo, la posibilidad de ejecutar presupuesto, de hacer política pública, y en el caso del Legislativo, la posibilidad de generar normativa legislativa en función de que esa política pública tenga una hoja de ruta. Y en ese sentido, por supuesto que tomamos decisiones políticas y es necesario saber a quiénes les encargamos de esas responsabilidades políticas, en el caso del presidente de la República, mucho más porque además maneja los recursos públicos que son de los ciudadanos y las ciudadanas. El tema es sobre qué van a debatir, sobre qué le van a acusar al presidente de la República cuando hay un informe considerado por usted de minoría que produjo la Comisión de Fiscalización. Minoría digo porque no alcanzó los votos para aprobarlo y porque eran 5 de 9 quienes estaban del otro lado de la vía
digamos, con una postura totalmente diferente. ¿Sobre qué le van a acusar al presidente? ¿En base a qué van a trabajar este juicio político? Como dice el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que correspondía, digamos, para destrabar esta ausencia de informe, debía aprobarse una resolución motivada. La resolución del día de ayer es de 13 hojas, me parece, con considerandos y la decisión de continuar con el juicio político. Lo que dice la norma en este momento es que la convocatoria que viene, que si se cumplen los plazos mínimos, una vez que se ponga en conocimiento de las partes hoy, pasan 48 horas, podemos ser convocados el viernes con 48 horas de anticipación, es decir, podremos estar sesionando en este tema el lunes. Debemos conocer en esa convocatoria toda la información de base, los alegatos de los denunciantes o de los proponentes del juicio político, la defensa del presidente de la República, las pruebas que han conducido a esto, es decir, todo no, si el se llama de informe alguna la manera, comisión. es que no hay informe, y a la ausencia del informe está la resolución del Pleno. No hay informe legalmente aprobado. Un informe físicamente hay que de no acuerdo, se aprobó. De acuerdo al dictamen de la Procuraduría, dice que se tiene que anexar al informe motivado la información que motivaba ese informe. Entonces, y entonces eso debe llegar por parte de fiscalización, no es una opción, es una obligación de acuerdo a la postura. Pero no es lo único que nos va a llegar. Nos va a llegar también los alegatos de los denunciantes o de los proponentes, la defensa del presidente de la República y las pruebas que se han adjuntado. Además que quienes hemos estado siguiendo el curso de este proceso, en mi caso particular he estado prácticamente en todas las sesiones de la comisión, lo que nos queda claro es que hay pruebas y que la necesidad que tenía presidente y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización es de alargar los tiempos y de poner en tela de duda algo que existe y que no ha dejado, digamos, y que existen las pruebas y que podríamos hablar también de eso seguro, porque las responsabilidades políticas aparentemente para ellos no se configuran de ninguna manera, pero ellos mismos han reconocido que el presidente conocía de esto. Entonces, que se pongan de acuerdo. Lo que queda en este momento es que el Pleno conozca toda esa información, que es contundente, que digamos, son bastantes documentos, y que con base en eso también se tome una decisión. Pero la resolución de ayer marca también una hoja de ruta porque las motivaciones incluyen parte de los alegatos de acuerdo a cómo se ha dado el curso del juicio. De acuerdo con los plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ustedes deberían tener en su poder este material, estas pruebas de cargo y descargo que se evacuaron en el seno de la Comisión de Fiscalización. ¿Hasta cuándo? Y luego de eso, ¿en qué tiempo podrá convocar el presidente de la Asamblea a la sesión para resolver si censuran y destituyen o no al presidente de la República? Conforme a los plazos de ley, entre máximos y mínimos, el día de hoy el presidente de la Asamblea debería notificar a las partes y pasan 48 horas para que las partes reciban esa información, es decir, estos 2 días... Notificar a las partes que va a continuar el juicio político. Sí, así es. Es decir, entre hoy y mañana no puede haber ningún tipo de convocatoria, me refiero del Pleno, porque las partes están conociendo lo que está pasando. Una vez cumplidas esas 48 horas como plazo mínimo, es decir, el viernes el presidente podría hacer la convocatoria. La Ley Orgánica de la Función Legislativa exige ya al Pleno. La Ley Orgánica de la Función Legislativa exige que se nos convoque con 48 horas de anticipación, es decir, si se nos convoca el viernes, sesionaríamos el lunes. Una vez que se instale el lunes, llega el presidente de la República, es su obligación constitucional, tiene 3 horas para hacer su intervención, los interpelantes también tienen 3 horas para hacer su parte. En este debate no hay interpelaciones, es decir, no hay réplica y contrarréplica de parte y parte, es decir, plantean ambas partes sus alegatos y hasta allí queda. Dice la ley que el presidente tendrá que salir del Pleno de la Asamblea Nacional y se abre el debate. En este debate podemos intervenir los 137, los que así lo deseen hacer. Y una vez cerrado el debate, que puede ser 2 de la tarde... el presidente en última instancia, ¿a quién dé la palabra? Si es que decide, y si es que, claro, da la palabra y resulta que pedimos la palabra 120, entonces pues tendrán que intervenir los 120. Se cierra el debate, sea 2 de la tarde, 10 de la noche, 11 de la noche, a la hora que sea, y una vez cerrado el debate, corran 72 horas para ser convocados nuevamente solo a votar. Ya no hay debate, ya no hay alegatos, no hay cambio de orden del día, somos llamados únicamente a votar. Sobre estos plazos que he explicado, estaríamos sobre el escenario que se cierra el debate el lunes 15, estaríamos votando el 18. El día 18. Si es que se prolonga hasta el martes, entonces el 19 y así, de acuerdo a cómo se extiende el debate. Eso es lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa en torno a plazos. Ahora, lo determinante aquí son los votos. Vamos a ver. Esta resolución para continuar el juicio político al presidente de la República ha tenido el respaldo de 88 voluntades de las bancadas legislativas que impulsan fuertemente este proceso, que es el correísmo, UNES, ustedes, el Partido Social Cristiano y las facciones de Pachacutic y la Izquierda Democrática. Con eso han llegado a 88 votos, no a 92. Si hubiesen tenido más de los 88, se hubiesen puesto de manifiesto en esta votación, asambleísta Garzón. Más bien lo que en esta votación se ha puesto en manifiesto, y no lo digo por un criterio personal, sino por lo que gritaba ayer el gobierno en el Pleno, y es que decía, ¿y en dónde están los votos? Cuando minutos antes varios de los ausentes estaban hablando con el coordinador de la bancada de gobierno en los pasillos de la Asamblea, y eso quienes hacen cobertura legislativa lo pudieron haber comprobado. Pero más allá de eso, me parece que, digamos, si usted revisa mis intervenciones, siempre he sido muy cauta en asegurar que existen los votos en esta y en cualquier otra votación, pero me parece que en este punto... No doy por perdida la votación en absoluto, porque me parece, quiero creer que convivo en el Pleno de la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional con legisladores que tienen la decisión del país por sobre cualquier interés o aspiración personal. Pero me parece que lo que pase en la exposición del presidente, como lo que pase en la exposición de los interpelantes, va a también ser determinante el día de la presentación de los alegatos. ¿Van a cambiar posiciones por las argumentaciones que pueda presentar el presidente o los acusadores, quienes se elijan finalmente como interpelantes? Sobre el escenario que faltan 4 votos con base en la votación de ayer. Esos 4 votos están o en el seno de Pachacutic o en aquellos que se han determinado independientes del Partido Social Cristiano. Y en
en ese escenario, las actividades partidistas internas de cada bancada determinarán cualquier tipo de acción. Pero me parece que sí es determinante porque es responsable por parte de los legisladores de escuchar ambas partes. Y también por eso es que la sesión es tan larga, porque permite escuchar al denunciado y escuchar el fundamento de los interpelantes. Y en ese sentido también tomar una decisión motivada. De ahí que no es menos cierto y menos grave que ahora se conozcan compras de ausencias, compras de conciencias y compras de votos. Y eso, digo, no es menos grave porque debe terminar en una denuncia, porque se tratan de legisladores que están tomando quizás decisiones motivados por recursos, por espacios en el Ejecutivo, en fin. Y eso no puede. El Ejecutivo no es un pastel que se reparte y el pedazo más grande le toca a quien se ausenta. Y me parece que eso también marca en este momento un debate que deberíamos tenerlo en los próximos días y semanas sobre las exigencias dentro de los partidos políticos para que sus cuadros no lleguen y les resulte fácil sacarse la camiseta y ponerse otra. Así es. Y eso debería también ser un debate que decante en reformas al Código de la Democracia, en fin, ciertas exigencias o sanciones para quienes tomen esa decisión, porque este espacio de representación popular no es ni una burla ni la posibilidad de llenarse los bolsillos. Claro, bueno, hay conciencia en estos días, en estas semanas, por parte del gobierno o cualquier otro sector. Los propios, integrantes de los partidos políticos, hemos visto los comunicados, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, que denuncian que un asambleísta tiene cuotas de poder, direcciones zonales, en fin. Esos partidos políticos, bajo la responsabilidad que deberían asumir en este momento, también deberían hacer las denuncias correspondientes si tienen la forma de probarlo. Digo, los partidos de la interna. Claro, lo que nosotros hemos... no es delito, ¿no? O sea, no está tipificado como el tráfico un de delito. influencia, sí. Como tráfico de influencia, sí, pero eso habría que probarlo. Nosotros tenemos prohibición constitucional de gestionar cargos públicos. Es decir, eso también se configura en un delito. Pero de ahí, fuera de lo que hemos escuchado, ayer quizás, digo a confesión de parte, porque los gritos de la bancada de gobierno eran, ¿y los votos que faltan? ¿Y los votos? No que tenían los votos. Es decir, tenían la certeza de la cantidad de los votos del día de ayer. Porque si hacemos un mapeo, los votos del día de ayer, los 4 que faltan para los 92, son las 4 bajas del Partido Social Cristiano. Queda la duda. Me parece que es importante además hablar de sanciones en términos de las ausencias por cualquiera sea el motivo injustificado de Pachacuti, pero digo, las justificaciones que les han dado a varios medios de comunicación. Ayer leí una nota de Radio Pichincha respecto a que llamó a los 21 ausentes a preguntarles qué pasó. Resulta que una de las ausentes estaba festejando el cumpleaños en el piso 7 de la Comisión de Relaciones Internacionales. Y resulta que otro de los ausentes o estaba enfermo o no contestaba o no sabía qué pasaba. Si revisamos la plataforma fotográfica de la Asamblea Nacional, donde se recaban todas las imágenes en la plataforma Flickr, todos los ausentes estaban presentes. Es decir, estaban en el Palacio Legislativo, estaban en el Pleno. Fueron, pusieron el dedito para que no les descuenten el día y desaparecieron. Bueno, marcaron solo 116 en la sesión. Digo, pero de los del listado, legisladores como Sofía Sánchez, por ejemplo, o Consuelo Vega, que es del listado que he revisado en las redes, de acuerdo a la división por partidos, aparecen en las fotos de arranque del pleno, es decir, estaban ahí. Sí, les pasó algo, algún tema de salud, deseo que estén bien, tampoco estoy justificando, juzgando si es que hubo una decisión personal, pero queda la duda cuando son los mismos que han dicho no hay pruebas en el juicio político, cuando son los mismos que han dicho el presidente debe continuar, o cuando son los mismos que cuando conviene son Pachacuti y cuando no conviene mejor no está. No escenario. Si es que tienen los 92 votos, sabemos cuál es el escenario. El presidente resulta censurado y destituido, cursa la sucesión presidencial, asume el doctor Borrero la presidencia, se presenta por parte de él una terna a la Asamblea para designar al vicepresidente hasta que termine el periodo para el cual fueron elegidos. Eso establece el camino A, digamos, de una censura y destitución. ¿Qué pasa si es que no logran los votos? Si es que no se logran los votos, por supuesto que el juicio político no prospera. Y allí lo que se ha anticipado más bien es acciones de parte de sociedad civil respecto a protestas y manifestaciones que están normadas, digamos, en términos del derecho a la protesta, pero allí me preocupa no la movilización, sino la reacción que puede tener el gobierno desde una comillas, respaldo político y la posibilidad de que existan nuevamente enfrentamientos que dejen saldos en muertos, en heridos, en mutilados, que es lo que lamentablemente pasa cuando las fuerzas del orden. Porque se ha hablado de parte del COSEPE y demás del señalamiento de terroristas a ciertos sectores y días después ciertos sectores como la CONAIE, por ejemplo, son señalados como aquellos terroristas. Y entonces da cuenta de que o la seguridad, me refiero a quienes están encargados de la seguridad, no han entendido la gravedad de la crisis de inseguridad o están buscando un enemigo al que derrotar desde lo político y no desde la política criminal que debería atender la delincuencia. Solo una puntualización porque resulta peligroso si confundimos. No es que el Estado ha definido como terrorista la CONAIE. Lo que está haciendo el Estado es definir a los actos como terroristas. Puede protagonizarlos la CONAIE, la banda delincuencial A, B, C, los narcoterroristas, quienes fuesen, quienes protagonicen actos terroristas, esos tendrán la respuesta firme del Estado. Al menos así lo entendemos nosotros. No está etiquetando por nombre, por organización social, indígena, lo que fuera, como terrorista y entonces está una carta blanca para actuar en contra de ellos. Eso no ha ocurrido. Hoy pasa lo del COSEPE y el día de mañana los voceros del gobierno, aquellos periodistas afines al gobierno y aquellos que abiertamente han dicho que el gobierno se debe sostener, señalan que terroristas serían las organizaciones sociales. Por supuesto que con toda la firmeza se tiene que operar y articular para que quienes estén cometiendo un crimen y demás tengan la sanción. Pero una manifestación
que en estos días se ha dado, por ejemplo, la del 1 de mayo, sin la policía, no tuvo problemas. Tenemos que saludar esa una manifestación, digamos, que sí. Pero resulta que, por ejemplo, hace un año, la del 8 de marzo, del Día de la Mujer, y la manifestación de la que yo formé parte, porque como cada año estoy allí, sí recibió represión policial sin que haya motivo alguno. ¿A dónde quiero llegar? Si es que la respuesta ante un escenario donde el juicio político no tenga los votos es represión a la ciudadanía que legítimamente se moviliza, el gobierno dará un nuevo mensaje que, primero, no ha escuchado el llamado de atención de la ciudadanía y que no está dispuesto a cambiar sus propios errores. Porque estamos en este escenario por decisiones del propio gobierno. Y es que el gobierno le ha fallado a la gente. El gobierno no le ha cumplido la educación, a la salud, a la vialidad. Son el gobierno. Pero llegamos a esto por decisiones del gobierno. ¿Quién decidió que Hernán Luque Lecaro esté allí manejando las empresas entre esas Flopec? ¿Quién era Hernán Luque? Mano derecha del presidente de la República y el Banco de Guayaquil. ¿Quién decidió que el vicealmirante Estupiñán, a pesar de la denuncia, salga del cargo? El delegado del presidente de la República. Aquí sí vamos a tener un punto de vista contrario. Sí, solo termino la idea. ¿Quién decidió que el cuñado ponga ministros y se genere la trama del gran padrino? El cuñado del presidente de la República. ¿Y quién acabó firmando los decretos que pusieron ministros en las carteras de Estado? El presidente de la República. Esas son las responsabilidades políticas que nosotros vemos. De allí que la Fiscalía tendrá que hacer su parte. Claro que sí, mire usted, son incontables los hechos de corrupción del correísmo. Son incontables. Hay actos de corrupción en todos los sectores de la administración pública. Hay un sinnúmero de personas que han sido procesadas, sentenciadas y están prófugas del país, partiendo del propio expresidente de la República. Por influjo psíquico. Eso es el argumento que han sostenido ustedes en base a la sentencia. No, esa es la sentencia que dice que salió. O sea, la justicia ha definido eso. Y pensar que un sector que ha tenido tantos problemas de corrupción en el gobierno quiera señalar algo por omisión de un presidente de la República, no queda bien. No queda bien, en el discurso no queda bien porque hay detrás del ejercicio del poder de 10 años una serie de actos de corrupción que están sancionados por la función judicial, sea cual sea el argumento, digamos. Yo como contraargumento a lo que usted dice le podría decir que al menos 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia sostienen lo mismo, que el expresidente Correa es culpable de los 21 que existen por las diferentes instancias en las que se ha decurrido el juicio. Entonces no queda bien, digo, señalar actos o presuntos actos de corrupción, ya lo dirá la justicia, también lo está investigando y así tiene que ser, por actos de omisión, tener una posición en ese sentido, cuando del otro lado tienen un enorme historial de casos de corrupción, que no los digo yo, que están sancionados por la justicia asambleísta. Sobre los procesos de lawfare, los cuestionamientos de los jueces y demás que han llevado las causas en adelante, no seremos nosotros, sino los espacios y las cortes internacionales quienes tengan la última palabra también. Pero de allí no es comparable una sentencia de influjo psíquico que ha sido una burla internacional, que ha determinado los rechazos de, por ejemplo, levantar la alerta roja por parte de la Interpol, porque de acuerdo a sus propias posturas, se trata de una postura política y que no está ceñida con lo que dice la ley. Frente a esto, que no es una investigación que inicia el correísmo, ni que es una postura que inicia el correísmo, porque la señora fiscal claramente ha mostrado sus posturas, porque la trama de León de Troya inicia la investigación la Fiscalía. No el correísmo, no la bancada de la Revolución Ciudadana, no en absoluto. Quien dice que el cuñado del presidente de la República tiene que ser señalado como H de Dani en la investigación es la Fiscalía. Quien archiva la investigación es la Fiscalía. Quien sabía del curso de la investigación por información del legislador Villavicencio es el presidente de la República. Y ahí el correísmo no tiene nada que ver. Lo cierto es que este proceso de juicio político no es únicamente de la bancada de UNES. Este proceso de juicio político tiene otras bancadas con quienes tenemos profundas diferencias políticas en términos programáticos y demás, y con quienes hemos logrado sostener una mayoría con base en objetivos y posturas en las que hemos logrado tener acuerdos. Cuando, por ejemplo, se vuelva o se ponga sobre el debate el libre porte de armas, al menos con nosotros no cuenten, porque nosotros no creemos en esa política para atender la inseguridad. Y seguramente el Partido Social Cristiano hará su parte. Ahí se diferenciarán porque el Partido Social Cristiano sí está de acuerdo. Por supuesto. Pero, por ejemplo, en las últimas reformas de la LOES, el Partido Social Cristiano estaba de acuerdo en esas reformas y nosotros no, porque pensábamos que afectaba al sistema educativo en su conjunto. Esas cosas marcan una diferencia entre quienes tenemos una postura y quienes no. Este juicio político no es del correísmo, es de diferentes fuerzas políticas que han visto en este control político la posibilidad de llevar adelante y sentar un precedente. De ahí que por eso yo hablo de la responsabilidad institucional, porque como institución, nosotros estamos de paso, vendrán más adelante otros legisladores, sí debemos sentar y ajustar lo que haya que ajustar, porque esto nos deja enseñanzas y nos deja lecciones. A nosotros como fiscalizadores y al gobierno como parte de, lamentablemente, una trama de corrupción que no inició por investigación nuestra, sino de la Fiscalía. En medio de todo este proceso de juicio político está la posibilidad de que activen la muerte cruzada del presidente de la República. Ya se han hecho análisis, es una institución creada a partir de la Constitución de Montecristi, no usada hasta el momento, tampoco existe precedente, como no lo existe en este proceso de juicio político al jefe de Estado, pero está ahí, se la puede usar y se la puede usar en cualquier momento, se ha dicho incluso. ¿Cómo miran ustedes esa posibilidad? Quizá el presidente dice, bueno, si tengo que morir, no moriré solo, firma la muerte cruzada y se van primero ustedes y después el presidente, después de unos 6 o 8 meses que se organicen las elecciones, porque él tendrá que irse finalmente. La disolución, por su parte, establece la anticipación de elecciones en 3 meses. Si hacía la muerte cruzada a la Asamblea, sí le da 6 meses, digamos, esa es la diferencia en términos de los plazos. De allí que la firme.
porque para nosotros cualquier salida constitucional es viable en medio de esta crisis. No le tenemos ningún miedo, ni para nosotros la muerte cruzada significa un chantaje, como sí se ha utilizado con otros, lamentablemente, bancadas y legisladores. Porque esto no es nuevo. El presidente ha hablado de la muerte cruzada desde que hubo la única ley, digamos, que fue cuestionada y rechazada, que fue la ley de inversiones, porque no tenía unidad de materia. Y las leyes económicas urgentes tienen esa exigencia. De allí que el presidente asuma que la Asamblea la ha bloqueado, la Asamblea le ha dado al menos 8 leyes en materia de seguridad que sigue sin utilizar. Por lo tanto, la muerte cruzada para nosotros como bancada no es ni un susto, ni nos da miedo, ni es un chantaje. Al contrario, que sea un mecanismo constitucional el que sostenga desde la democracia la posibilidad de una salida a la crisis que enfrentamos. Claro, ¿qué consiguen sacando al presidente de la República si el vicepresidente llegó en fórmula y por tanto piensa lo mismo que el presidente Lasso o cercanamente parecido y va a ejecutar en la misma línea, se supone? En democracia esa es la sucesión presidencial porque la ciudadanía votó por ese binomio. De allí que ojalá el vicepresidente tenga o aprenda o conozca las necesidades urgentes de atender. Es que la seguridad, por ejemplo, se atiende fundamentalmente en este punto con sentido común y con voluntad política. Con mejorar las condiciones de la policía, con dotarles de la indumentaria que les hace falta, con darles patrulleros nuevos, sí, y no pintar los viejos, con mejorar sus condiciones, digamos, para estar en las UPC, en los diferentes espacios, con capacitarles, porque en este momento están enfrentando otra situación en términos de la inseguridad, y eso requiere sentido común y voluntad política. Si se da esta sucesión presidencial y se toman estas decisiones, gana la gente, no gana el correísmo, gana el país que vive en zozobra todos los días. Entonces, si se da, digo, esta sucesión presidencial, primero se da en el marco de la democracia, porque en la votación la ciudadanía optó por un binomio, presidente y vicepresidente, y luego, ojalá, si es que la sucesión se consolida y se da, el vicepresidente, en ese momento presidente, asuma que primero tiene un reto histórico, ¿no?, en sus manos, y que luego hay cosas tan elementales de hacer que el gobierno ha decidido no hacerlas. Políticamente hablando, asambleísta Garzón, el hecho de que, o mejor dicho, si no logran, en el escenario de que no logren completar los votos mínimos necesarios, que son 92, y el presidente pueda salir libre de este juicio político, quien va a sufrir un golpe político va a ser la Asamblea. Va a ser el correísmo, que ha sido su principal impulsor, el Partido Social Cristiano, esta facción de Pachacutic y de la Izquierda Democrática, que sumados han hecho 88 hasta ahora y que van a buscar los 92. Van a salir golpeados, van a salir afectados. Es una asamblea que tiene el 7% de aceptación, si no me equivoco. El presidente creo que tiene 3 puntos más. Estamos en un momento de crisis política profunda, institucional. De todos los poderes del Estado, sí. ¿Y qué va a pasar con este escenario? ¿Se han puesto a analizar? Golpeados políticamente en el hemiciclo legislativo quizás, pero salían de la puerta de la Asamblea para afuera. Queda claro, al menos en opinión pública y en lo que podemos revisar, que la sombra de un gobierno que compra y reparte está allí, que han hecho lo mismo que criticaban antes. Y en ese escenario, quienes hemos cumplido con nuestra postura sobre el supuesto no consentido que efectivamente no hay los votos, les daremos y les podremos ver a los ciudadanos a los ojos y decirles hemos hecho nuestra parte. El gobierno no puede estar más golpeado de lo que ya está. Y una recomposición política, porque lograr, entre comillas, vencer en un juicio político, no le va a dar el respaldo popular que él mismo se encargó de minar. Si es que el mismo gobierno hubiera cumplido con su plan de trabajo en este momento, quizás sus valoraciones serían otras. Nosotros vamos a seguir siendo oposición, vamos a seguir plantándonos desde esta postura, desde una posición además que no considera al otro como un enemigo a derrotar o a eliminar, como lamentablemente sí cierto sector de la política piensa que tiene que hacer con nosotros. Así como lo escuchamos en esta nota un poco extensa, te agradezco mucho que te quedaste hasta esta hora viendo el video, pero lo importante aquí es dejar claro, ¿cómo puede ser esta sinvergüencería tan grande? Vemos que no tiene sangre en la cara estos periodistas. En la época de Correa criticaban todo, señores. Y ahora dicen, uy, al ilustre, al señor, al caballero, al gran jefe Lasso, no hay que ver en la corrupción porque él se puede enojar porque tiene un nombre. Nombre, claro, un nombre bien ganado de presidente, pero el presidente inepto porque no cumple con su gente y también se ha dedicado a gobernar solamente para las élites. Por ahora, con estas novedades y esta corrupción del presidente, dejamos el programa. Regálanos ese like, comparte el video y sigue en todas estas redes. Nos vemos en la próxima, mis amigos. Chao, 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 chao.